unido a la hemoglobina. El dióxido de carbono, ¿qué porcentaje viaja unida a la hemoglobina? Solamente un 20%. ¿Y cuál es el mayor porcentaje de cómo viaja el dióxido de carbono? El 70% lo hace como ion bicarbonato, disuelto en el plasma. Uniéndose al agua, el dióxido de carbono forma ácido carbónico, pero como no puede viajar ni aumentar mucho el ácido carbónico en la sangre, se disocia en ion bicarbonato y viaja como bicarbonato. Y es así como llega al alvéolo en un 70%. Entonces, si yo le pregunto a ustedes, el oxígeno, ¿cuál es el porcentaje mayor? ¿Unido a quién en un porcentaje mayor el oxígeno viaja en la sangre? Ustedes me van a responder la hemoglobina. Ahora, si yo les pregunto, el dióxido de carbono, el mayor porcentaje del mismo, regresa de las células al alvéolo, mayoritariamente unido ¿a quién? ¿A la hemoglobina? No, un 20% solamente. El 70% del dióxido de carbono regresa de la célula al alvéolo, ¿bajo qué forma? Bajo la forma de ion bicarbonato. Espero haberles explicado esto. La respiración se regula. Ustedes pueden ver qué frecuencia respiratoria tienen por minuto, así como ustedes en el paciente van a palpar el pulso, que explicamos la clase anterior, como constante biológica, también van a ver la frecuencia respiratoria, que es el número de respiraciones, de inspiraciones y expiraciones en un minuto. Vale decir, es lo que conocemos como ciclo respiratorio. ¿Cuántos ciclos respiratorios tenemos en un minuto? Tenemos 16 a 18 respiraciones en un minuto. Ahora, la frecuencia, vale decir, el número de respiraciones y la profundidad de las inspiraciones y expiraciones se adaptan de acuerdo a las necesidades de oxígeno y a la necesidad también de eliminar dióxido de carbono. Si yo corro a tomar el colectivo o corro para ir a la panadería, las necesidades de oxígeno y de eliminar dióxido de carbono van a ser diferentes a que yo esté sentado escuchando la clase. Hay un micrófono abierto, chicos, por favor, lo pueden cerrar, gracias. Entonces, si yo corro, voy a necesitar más oxígeno, pero a su vez voy a producir más dióxido de carbono. Por lo tanto, si yo corro, voy a necesitar aumentar la frecuencia y también la profundidad de mi respiración. Entonces, eso es ¿por qué? Porque se incrementa mi tasa metabólica de uso de dióxido de carbono y necesidad de eliminar dióxido de carbono. Espero que esto les quede claro. O en situaciones en las cuales ustedes hacen gimnasia, por ejemplo. Hacen gimnasia frente a la televisión y van a notar ustedes que aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria y ustedes van a ver que la frecuencia respiratoria y la profundidad de nuestra respiración cambia. ¿Por qué? Porque necesitamos incorporar más oxígeno que va a necesitar llegar a nuestros músculos. Pero a su vez nuestras células musculares metabólicamente van a producir mayor dióxido de carbono que va a necesitar ser eliminado. Entonces, dicho esto, me interesa profe, que ustedes... Sí, dígame. nosotros más o menos en química estamos viendo más o menos esta parte y Perfecto. en cuanto a la respiración, por minuto, sí. Lo que más o menos yo estudié sobre el material que nos dieron, decía que era de 12 a 13 por minuto en cuanto a la respiración. Por minuto, no era de 15, 16. ¿Hay alguna diferencia?
No, no. Mire, por 4 respiraciones no nos vamos a pelear usted y yo. ¿Su nombre, por favor? Ángel. Ángel. Ángel, no, no. Ni yo lo voy a aplazar en el examen final. Ni tampoco es tan taxativo. Quizás Claro, usted, Ángel, mide igual que yo, 1,75, es más o menos de mi hábito corporal y tendremos 14 respiraciones o 15. Pero Shaquille O'Neal, por ejemplo, o qué sé yo, o Michael Jordan, a ver, una atleta, una mujer atleta, qué sé yo, pueda tener otra frecuencia cardíaca distinta, normal para ellos, porque son atletas, ¿no es cierto? O una persona que es más llenita que nosotros, supóngase yo peso 74 kilos, pero hay otras personas que pueden pesar 100, bueno, va a cambiar. Y para ellos va a ser normal. Así que no se preocupe, está bien que usted diga 14 y que usted diga 18, no pasa nada. La respiración, perfecto. La respiración es un proceso involuntario, jóvenes, que podemos, en la inspiración, la podemos desencadenar nosotros a la inspiración, al decir un proceso activo. Pero la respiración es un proceso involuntario, es un proceso automático que está modulado por numerosas variables. Como ustedes ven, variables nerviosas, químicas, ustedes que me estaban comentando que están estudiando, se aumenta mucho la concentración de dióxido de carbono en la sangre, ustedes van a ver que el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la sangre necesariamente va a actuar sobre, aumentando la frecuencia respiratoria. La voluntad en parte, porque nosotros podemos, cuando queremos fingir que estamos o estresados o nerviosos, podemos aumentar las inspiraciones o expiraciones, o la temperatura, nos aumenta la fiebre, la temperatura corporal, por lo tanto tenemos fiebre, aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Las emociones, ¿no es cierto? Si nos emocionamos, nos va a aumentar la frecuencia respiratoria, o los movimientos corporales, como yo le decía, si hacemos gimnasia, por ejemplo. Hay un microfonito allí abierto que se abrió involuntariamente, al igual que la respiración. Lo cerramos, por favor. Muchas gracias. Y el efecto de las emociones, fíjense, el dolor continuado aumenta la frecuencia respiratoria porque actúa sobre nuestro sistema límbico y el hipotálamo que controla nuestras emociones, y es allí donde se encuentra el centro respiratorio y aumenta nuestras frecuencias respiratorias. Podríamos escuchar muchas veces, sí, el choque que sufrió al caer o al golpearse fue tan intenso que entró en paro respiratorio. Es un dolor súbito, que es un dolor tan chocante que nos detiene la respiración. O las emociones al llorar, ¿no es cierto? O al emocionarnos, como le decía antes, porque intervienen los centros de las emociones. ¿Podemos graficar cómo respiramos? Sí, a través de la espirografía. Y podemos medir, profesor, por ejemplo, la inspiración normal y la expiración normal, o una inspiración forzada, una expiración forzada, sí. Si yo grafico una inspiración y una inspiración a través del viejo espirógrafo, hoy ya hay, hay aparatos que lo hacen electrónicamente y que me da una curva y me colocan una boquillita, yo inspiro y expiro y se va inscribiendo. Lo que yo le estoy mostrando es el viejo espirógrafo que yo mostraba cuando daba trabajo práctico, ¿no es cierto?, que tiene una boquilla, que está conectada a una tubuladura, esa tubuladura tiene un cilindro, ¿no es cierto?, que se eleva según
ingrese el aire o egrese el aire, y que a través de una roldanita me permite que se inscriba sobre un gráfico que va girando, ¿no es cierto? Es algo primitivo y de años antes, ¿no es cierto? Pero fíjense como la inspiración es un fenómeno positivo y la expiración es un fenómeno negativo. ¿Lo puedo graficar? Sí, lo puedo graficar a través del espirógrafo. ¿Lo puedo medir hoy gracias a el mismo espirógrafo que tiene una escala o en el aparato electrónico en donde me dice inspire normalmente y expire normalmente, o inspire todo lo que pueda, inspiración forzada, expire todo lo que pueda, saco todo el aire de mi pulmón, y eso el aparato me lo mide y me lo da tabulado. ¿Cuál es el volumen de una inspiración y una expiración normal? Aproximadamente 500 mililitros de aire, chicos. Ese es el volumen corriente, lo que se llama. Entonces, puedo medirlo, puedo graficarlo. Muy bien. Entonces, fíjense, aquí aparecen, si yo puedo medir, hablo de volúmenes, ¿no es cierto? Y si puedo graficar, hablo de curvas. Entonces, fíjense, yo hablo de una, por ejemplo, inspiración normal y una expiración normal. Entonces, ¿cuál es el volumen de aire movilizado? 500 mililitros, como yo le decía. Fíjense, entonces sería este volumen. La inspiración y expiración normal. Ese es el volumen corriente. Volumen corriente, hablando de volumen. Fíjense, hago una inspiración y una expiración normal. Y al final de la expiración normal, yo saco todo el aire que tengo en mis pulmones. Es una expiración, ¿no es cierto?, forzada. Entonces, ¿cuál es la expiración forzada? ¿Cuál es la cantidad de volumen que he sacado con esa expiración forzada? Aproximadamente 1100 mililitros, ¿no es cierto? Yo he sacado, o sea, ¿cómo sería la ventilación forzada? Yo inspiro, fíjense, y cuando expiro, saco todo el aire de mis pulmones. ¿Cuánto equivale todo el aire que saqué de mis pulmones? 1100. Ahora, ¿los pulmones se me quedaron como dos pasitas? No. Quedó aire en los pulmones y nunca voy a poder sacar todo el aire de los pulmones. ¿Cómo se llama? Eso se llama volumen residual, chicos. ¿Y a cuánto equivale el volumen residual? 1200 mililitros, ¿no? Ahora, fíjense, yo hago una inspiración normal, una expiración normal para recuperarme, y al realizar una inspiración normal miren, hago inspiración normal, y al final de la expiración normal entro todo el aire que puedo a mis pulmones. A ver, hagan la inspiración normal, y al final de la inspiración normal entren a todo lo que puedan. Pero no van a poder explotar sus pulmones. Entonces, fíjense que hay una inspiración forzada que me incorpora un volumen que es de reserva inspiratoria. ¿Cuánto equivale ese volumen de reserva inspiratoria? 3000 mililitros. Ahora, fíjense, el volumen de mi reserva inspiratoria más el volumen de mi reserva expiratoria más el volumen residual, que era lo que me quedaba en mis pulmones, es la capacidad pulmonar total. Es lo que yo puedo inspirar forzadamente, lo que puedo expirar forzadamente, más lo que queda en mis pulmones. ¿Y cuánto equivale mi capacidad pulmonar total? 6 litros. Sumen. Y van a ver que es más o menos, acá hay 2300, 5300, sí, 5300 a 6000 mililitros, que son 6 litros. ¿De acuerdo?